Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gozo es poder estar una vez más en la casa de nuestro Dios. ¿No lo cree? Qué bueno que nuestro Dios nos permite reunirnos para adorarle, que podamos con toda libertad abrir nuestras Biblias. Muy amable, gracias hermano. Abrir nuestras Biblias, leer, reflexionar en lo que la palabra de nuestro Dios dice. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, pero antes déjeme decirle que me encuentro extremadamente feliz, gozoso, y no quiero pasar por alto de darle las gracias a Dios por la bendición de que en esta mañana nos está acompañando mi hijo, el más pequeño de los tres, Josué, y le acompaña su novia. Han venido a visitarnos, Yaslin. Nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros. Vamos a reflexionar en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Si abre por favor su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo número 9. Capítulo número 9 del libro de los Hechos. Mire, en este capítulo 9 hay una interesante transición. Esa transición es de el libro de los Hechos en la historia del desarrollo de la iglesia cristiana. En estos primeros capítulos habla del desarrollo de la iglesia en Jerusalén, en donde el personaje central de la narrativa es el apóstol Pedro, como líder, como encargado de la proclamación, como aquel que está a la cabeza predicando el evangelio, no el único, pero es el que está a la cabeza. El apóstol Pedro fue llamado por Dios para predicar el evangelio a los judíos, a los de su propia nación. Pero el evangelio no es solamente para los judíos, el evangelio es para todas las personas, en todas las culturas y en todas partes del mundo. En el vocabulario bíblico se identifica entonces a los judíos y aquellos que no son descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, se les conoce como los gentiles, o sea, los que no son descendientes de Abraham. Pero el evangelio no era solamente para los descendientes de Abraham. El principio es, y Dios llamó a Abraham para hacer de él una gran nación. Y la promesa de Dios fue: te bendeciré a ti, y tú serás bendición ¿a quién? A todas las familias de la tierra. Por supuesto que no solamente los judíos, entonces a todas las familias de la tierra. Y el Señor Jesucristo, cuando resucita, en el cumplimiento de los tiempos, Dios envía a su Hijo, y entonces el Señor Jesucristo es la revelación suprema de Dios. El Dios que los judíos adoraban, pero limitadamente, porque no le conocían completamente. Y la Biblia dice que a los suyos vino, y los suyos, o sea, los judíos, no le reconocieron. Pero a los que creen en su nombre, dice la Escritura, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que la fe no es solamente la fe para el pueblo judío, la fe es para todo aquel que en él cree. Esos son los hijos de Dios. Entonces el evangelio ha de ser predicado, y cuando Cristo Jesús resucita, le dice entonces a sus discípulos que a eso había venido, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y le encarga a sus discípulos entonces que vayan y prediquen el evangelio,
que vayan, que hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es de que, mis amados hermanos, la iglesia tiene una tarea que cumplir. En el libro de los Hechos, hasta el capítulo número 9, entonces está narrando el desarrollo de la iglesia cuando está predicando en el entorno del contexto judío. Pero la iglesia ha de predicar a todas las naciones. Así es de que este capítulo 9 es la transición cuando entonces empieza el apostolado de Pablo, que fue llamado entonces para predicar a los gentiles, o sea, a los no judíos. Aunque Pablo predicaba también a los judíos, él decía que él era deudor a todos, pero él fue enviado a otras naciones, sale en el viaje misionero. Quiero que mantenga en mente entonces ese cuadro. ¿Por qué lo menciono, mis amados hermanos? Porque hay algunos principios en este pasaje bíblico que vamos a estudiar que nos recuerda como iglesia nuestra tarea y nuestra responsabilidad. Y algunas enseñanzas muy pertinentes para que podamos cumplir fielmente con esa tarea. ¿Qué le parece entonces? Si leemos la palabra de Dios, usted lo sigue con la vista, va a aparecer aquí el texto bíblico y yo lo voy a hacer audiblemente. Dice la Escritura en el capítulo número 9, entonces, a partir del versículo 32, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Pedro le dijo, observe por favor, Eneas, Jesucristo, ¿qué dice? Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Pareciera ser que este es un mensaje que las mamás les dan a los hijos, ¿verdad? Levántate y haz tu cama, ¿no? Y a veces, refunfuñando se levantan, pero a veces no hacen su cama. No les da mucha risa, ¿verdad? Porque no les parece muy agradable, sobre todo a los jóvenes. Las mamás sí dicen, ya ves lo que están diciendo. Levántate y haz tu cama es el texto clave, hermanos, de donde yo estoy extrayendo el título de nuestra reflexión. Levántate y haz tu cama es un llamado a la iglesia a la no dependencia. A la no dependencia. La iglesia tiene una tarea que hacer, una tarea que cumplir, y la iglesia en sí mismo tiene todo lo que necesita para cumplir con el propósito y el llamado de Dios. A manera de introducción, permítame decirle lo siguiente. Padre, queremos en esta mañana ponernos en tus manos, rogarte que nos des la iluminación que solamente tu Espíritu Santo puede dar, que prepares nuestras mentes, nuestros corazones, para ser receptivos a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos, te bendecimos y gracias te damos. Amén. Miren, mis amados hermanos, cuando el Señor Jesucristo apareció entonces a sus discípulos, les entregó lo que conocemos nosotros como la Gran Comisión. Nuestra tarea, por consiguiente, es ir y hacer discípulos a todas las naciones. El reino de Dios ha de extenderse. Su evangelio ha de ser predicado a toda criatura. Dice la Biblia que una vez que el evangelio sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. No se asuste, ayer volvió a temblar otra vez. Yo quiero decirle, no es todavía el fin. No, aunque usted esté asustado y piense que ese ya es el fin,
no es todavía el fin. No porque yo sea un profeta de esos que aparecen y dicen cosas que se les ocurren, ¿no? Sino porque la palabra de Dios dice que eso, la consumación de los tiempos, no sucederá hasta que este evangelio, dice, hasta que este evangelio sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad entonces de que este evangelio sea predicado a toda criatura. Que todos aquellos que no han tenido la oportunidad de una experiencia personal con el Señor Jesucristo, que no han tenido la oportunidad de escuchar el simple mensaje del Evangelio, que Cristo Jesús vino a este mundo, descendió del cielo, fue enviado por el Padre, vivió una vida sin pecado, pero que voluntariamente quiso ir a la cruz del Calvario para entregar su vida en propiciación, en lugar de nuestros pecados, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, o sea, no hay perdón de pecados. Entonces, la sangre de alguien tiene que ser derramada. Por eso Juan el Bautista identificó al Señor Jesucristo precisamente como eso, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos sacrificaban a los corderos año tras año, ofrecían lo que conocemos como la fiesta de la Pascua y ofrecían ese cordero pascual. Pero Cristo Jesús a eso vino precisamente, a pagar el precio de nuestro pecado, a derramar su sangre preciosa. Ese es el mensaje simple del Evangelio. Cristo Jesús descendió del cielo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dio su sangre por nosotros, pagó el precio de nuestro pecado. Con su muerte, Él nos dio a nosotros la vida. El Señor Jesucristo dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así es de que toda persona necesita escuchar este simple mensaje del Evangelio. Y cada persona que ha recibido al Señor Jesucristo tiene la capacidad, tiene la habilidad, está calificado para compartir simple y sencillamente la experiencia personal que ha tenido. Así es de que Él nos ha enviado a extender su Evangelio y el Evangelio ha de ser predicado a toda criatura. No solamente murió por nuestros pecados, simple y sencillamente el apóstol San Pablo dice, y este es el evangelio que les he predicado, que Cristo Jesús murió por nosotros conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, lo que sucedió porque estaba escrito, conforme a las Escrituras. Así es de que, mis amados hermanos, y un día Él regresará para llevarnos a estar con Él por toda la eternidad. Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así es de que, si vienen vientos, si vienen tempestades, si hay terremotos, hay temblores, no se asusten, dice, no, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿En dónde está el Señor Jesucristo? Él es el soberano, el que rige y controla absolutamente todo el universo. Y está sentado a la diestra del Padre, donde intercede por nosotros. Así es de que nuestra vida, amados hermanos, está en buenas manos. Pero ¿qué de aquellos que no conocen al Señor Jesús? Hemos de predicar el mensaje del Evangelio. Así es de que la iglesia tiene esa gran responsabilidad. Por eso, mis amados hermanos, cooperamos con otras instituciones, con otras organizaciones, con otras iglesias, para que juntos podamos hacer lo que solos no podríamos. El cuerpo de Cristo es muy grande y la tarea es muy grande. La estrategia que los apóstoles desarrollaron para avanzar su reino fue la plantación de iglesias, una de las necesidades más apremiantes para nosotros aquí en México, amados hermanos, es la de alcanzar, escuche, a más de 200,000 villas y aldeas en donde no hay presencia evangélica.
Lo había escuchado, había leído las estadísticas, había yo reflexionado en lo que otros han hecho como investigación, pero cuando yo regreso de Chiapas y entonces uno de los ríos se lleva el puente, esa noche habíamos dormido allí en Juchitán, y entonces al siguiente día temprano yo dije en 4 horas y media, así como manejo yo, 4 horas, ¿no? En 4 horas estamos en Oaxaca. Pues que se vino una tormenta, se creció el río, se llevó el puente y la carretera estaba destrozada y no había paso. ¿Qué hago? Yo sin mi osito de peluche no puedo dormir. ¿Qué hago? Entonces, amados hermanos, saco el GPS y entonces veo las opciones por dónde me puedo ir, y entonces ahí aparece la carretera fulana de tal y me voy rumbo a Veracruz y entro a Veracruz y entonces luego voy a entrar hacia acá. Y ahí decía que era una carretera federal y yo me la creí. Es que yo creo que alguien dijo que ya habían pavimentado ahí esa carretera, y recibió el dinero del presupuesto, ¿no? Y entonces entré a ese lugar y de repente, pues no está pavimentado. Yo no creo que esto sea la carretera federal. Y luego entonces llegamos y entramos luego hay un pueblo y había unos hombres que, como dijo mi hermano, no necesitan traer gafete aquí para que sepas a qué se dedican. ¿A dónde van? ¿De dónde vienen? A la entrada del pueblo. Y ya les dijimos a dónde vamos y de dónde veníamos, ¿no? Yo venía nada más con un profesor del seminario. Y entonces pasamos, nos dejaron pasar. Resulta, mis amados hermanos, que estaba interrumpida la carretera y yo dije, bueno, pues probablemente porque vienen las elecciones, quieren repavimentar, quieren quedar bien y quieren los votos. Pues le seguimos y le seguimos y luego después ya no estaba la tierra volteada como que iban a pavimentar, después ya no había tierra y solamente puro lodo y piedras y de repente el camino se fue haciendo angosto y luego de repente ya no había camino. Pero allá parecía que yo iba a salir acá por la región de los Mijes. Y le dije al hermano, pues aquí no hay vuelta para atrás. Vamos adelante. Y nos fuimos. Y subimos por unos lugares en donde íbamos como 5 kilómetros por hora. Era una tremenda velocidad. Con eso le digo todo. Pero me tocó ver tantos lugares en donde había 2, 3, 4 casitas, 2, 3, 4 casitas, 2, 3, 4 casitas. Y así, muchas villas, muchos lugares, mucha población que está allá, hermanos, y de repente nos encontrábamos a alguien caminando y luego, ¿sabe cuántas horas hice para llegar aquí a Oaxaca ese día? Nada más de aquí de Juchitán. 14 horas. 14 horas. Dije, gracias, Señor. Gracias. Gracias porque me permites ver esa parte que solamente había leído. Hay tantos pueblos y aldeas en México que necesitan ser alcanzadas. Pero mis amados hermanos, si la estrategia es la plantación de iglesias, yo quiero decirle también que nos abruma saber, ver, no solamente leer las estadísticas de que hay iglesias que solamente están sobreviviendo. No se están multiplicando, solamente sobreviviendo. Y tenemos una gran responsabilidad entonces nosotros, amados hermanos, como iglesia del Señor Jesucristo. Y allí en todas esas comunidades, en todas esas villas, en todos esos lugares que están tan apartados, allí hemos de plantar una iglesia porque tenemos la responsabilidad. Pronto el Señor Jesús viene, pero este evangelio tiene que ser predicado a todas las personas.
Ellos merecen la bendición que usted y yo ya hemos recibido de escuchar este simple mensaje del Evangelio que determina nuestra respuesta a Él, el estado final donde pasaremos toda la eternidad. Las iglesias deben reproducirse, pero la realidad que vive la iglesia mexicana es que una gran cantidad de las iglesias existentes solo están sobreviviendo. Preguntas. ¿Cómo podemos lograr que la iglesia sea una iglesia dinámica? Son preguntas para reflexionar. Vamos a meditar ahorita en nuestro pasaje. ¿Cómo lograr que la iglesia no caiga en una dependencia? ¿Cómo lograr que Campamento de Dios, nuestra iglesia, llegue a ser lo que por años anteriores ha sido un instrumento de bendición? Porque esta iglesia, con los pocos años de existencia, ha plantado ya 3 iglesias. Pero ¿cómo podemos todavía reproducirnos más? Amados hermanos, ¿cómo lograr entonces que nuestra iglesia llegue a ser todavía un elemento mayor de bendición a otros? Mire, le propongo lo siguiente. De nuestro pasaje bíblico aprendemos los siguientes principios. El primero de ellos, el compromiso del discípulo con la misión. Yo no estoy hablando del compromiso del pastor, tampoco estoy hablando del compromiso de los líderes. Estoy hablando del compromiso del discípulo del Señor Jesucristo con la misión. Aquí hay un discípulo, Pedro. Dice la Escritura, mis amados hermanos, en el versículo 32, de donde desprende este principio. Y mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, dice, vino también a los santos que vivían en Lida. En este versículo, entonces, nosotros observamos de manifiesto el compromiso que Pedro tenía con la misión del Señor Jesucristo. El Señor Jesús le había escogido para ser el apóstol de los judíos. El apóstol San Pablo da testimonio de ello cuando escribe en el libro de Gálatas, en el capítulo número 2, diciendo, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. O sea, Pablo está diciendo que Pedro fue llamado por Dios para predicar el evangelio a los judíos. Por esta razón, al reflexionar en esta verdad, hermanos, entonces es que Pedro consideraba el deber de alcanzar a los creyentes judíos donde quiera que estuvieran, para presentarles el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Donde quiera que estuvieran, allí el apóstol Pedro iba. Estamos hablando en un momento de transición de la iglesia de Jerusalén, cuando se desata una gran persecución. Ya reflexionamos anteriormente en otros versículos en ese mismo capítulo 9, y el versículo 1 dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor Jesucristo. Era una época de persecución contra la iglesia.
Por eso algunos de nuestros hermanos esta mañana, mientras estábamos aquí reunidos para la oración, y yo le invito que haga lo posible por llegar antes del culto para que tengamos un tiempo de oración, le será útil, le será benéfico para el desarrollo, para la salud de su vida espiritual. Y ellos oraban y decían, Señor, gracias porque nosotros tenemos la libertad de orar, tenemos la libertad de adorarte, tenemos la libertad de escudriñar tu palabra y reflexionar en ella. Hay países en el mundo, mis amados hermanos, donde la gente no puede escuchar el mensaje de la palabra de Dios y los creyentes no pueden libremente predicar la palabra de Dios. Usted debe saber que hay lugares en el mundo en donde es pena de muerte para quien predica el evangelio. Pero qué gran bendición nosotros tenemos y qué gran libertad tenemos para hacerlo aquí donde estamos. Así es de que, mis amados hermanos, dice la Escritura que el apóstol San Pedro iba a cualquier lugar donde ellos estuvieran. ¿Qué significa y qué quiere decir esto? Amados hermanos, esto marca un claro compromiso del discípulo con la misión. Pedro había recibido como discípulo del Señor Jesucristo una misión que cumplir, una tarea que terminar. Y dice que vino con los santos que estaban en Lida. O sea, no se quedó allá en Jerusalén. Muchas de las veces, mis amados hermanos, lo que impide el crecimiento de la obra de Dios es que nosotros no queremos salir, pero necesitamos salir. Debemos de salir. ¿Qué es lo que hace entonces y que marca la diferencia? Es la vida de un discípulo comprometido con la misión, que ha entendido que el Señor Jesucristo que resucitó le ha pedido que vaya y que haga discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pedro no se quedó en Jerusalén. En esos momentos entonces de la historia, los creyentes se encontraban dispersos por toda la región de la Palestina debido a la persecución que hubo en contra de la iglesia cristiana. Así que Pedro dispuso en su corazón el visitar a todas estas regiones en una misión y recorrido evangelístico para saludar y para fortalecer a los creyentes y para predicar a Cristo a todo aquel que estuviera dispuesto a escuchar. Pedro fue visitando a todos, o sea, en Judea, en Galilea y también en Samaria, en toda la Palestina. Pedro predicó el evangelio a los perdidos y edificó a los creyentes. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo número 25, en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaba el evangelio. Eso es lo que Lucas escribe en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Vamos a terminar con el punto número 1, hermanos, para irnos más rápido. Lección. ¿Qué aprendemos nosotros aquí de esto? Sí lo leemos, pero ¿qué significa? ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la enseñanza? La lección, amados hermanos, del apóstol San Pedro, nosotros aprendemos que siempre debemos recordar que es deber de los creyentes, es deber de los discípulos, testificar y compartir las buenas nuevas de Cristo donde quiera que estén. Ahí en su trabajo, con su compañero de trabajo, con su vecino, con su familiar, predíquele el evangelio. La iglesia nunca deberá de cerrarse. La iglesia nunca deberá de cerrarse para que tanto los pastores como sus miembros ayuden a otros en otros lugares a que el reino de Dios crezca y avance. Esa es la lección que aprendemos aquí de esto. Esta es la conducta y el testimonio de Pedro. Número 2, ¿qué nos enseña este pasaje, hermanos? La Biblia dice sobre la necesidad vista por la iglesia como una oportunidad. A donde quiera que usted vaya va a haber necesidad. A donde quiera que usted voltee va a encontrar personas.
un hombre llamado Eneas. Un hombre llamado Eneas tenía una terrible necesidad. Estaba en situación. Había estado paralítico, dice la Escritura, postrado en cama. ¿Por cuántos años? 8 años. 8 años. ¿Se puede usted imaginar lo que es eso? Estaba postrado en cama por 8 años. La condición de Eneas era desesperante, pero allí, en esa necesidad, había una oportunidad. Aquel hombre se encontraba, dice la Biblia, postrado en cama. Imagínese nada más por 8 años. Incapacitado para caminar, incapacitado para levantarse por sí solo por 8 años. Debe haber sido una condición desesperante, una terrible necesidad por 8 años, difícil situación. No entraré en detalle porque no tengo tiempo, pero déjeme decirle, cuando mi hijo Josué todavía no nacía, yo tuve un accidente automovilístico. Me fracturé este fémur. Me hicieron una cirugía. Me pusieron una placa de acero inoxidable. Yo soy el hombre de semiacero. Y me pusieron 8 tornillos. Así es de que también yo quiero decirle que yo soy uno de esos pastores que no le hace falta un tornillo. Yo tengo 8 más aquí. Y no los tengo flojos, no tengo un tornillo flojo. Aquí los llevo. Pero ¿sabe que por 4 meses todo lo que yo podía hacer era estar en la cama? No me podía mover, porque no solamente me fracturé el fémur. O sea, usted ya se puede imaginar cómo quedó todo mi cuerpo. Nomás porque todavía no se me ha caído el pelo, pero cuando se me caiga, usted va a ver aquí una cicatriz de este tamaño. Y este brazo, donde a mí me hace falta carne aquí. Fue muy difícil. Fueron solamente 4 meses. Después me levanté porque por 9 meses tuve que andar con muletas. Era una situación desesperante. Nada agradable. ¿Usted se puede imaginar lo que son 8 años? O sea, yo me pongo a pensar en eso. Digo, pobre Eneas. 8 años. Paralítico. No se podía mover. Tenía que depender de los demás. No puedo imaginar la condición fatal de saber que así permanecería por el resto de su vida y con la necesidad de que alguien lo cuidara. ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su necesidad? ¿Dónde usted se encuentra? La Biblia dice que cuando Job atravesó por aquella difícil situación de prueba y necesidad que nos describe la Biblia, dijo, está mi alma hastiada de mi vida, estoy cansado, ya no quiero vivir, es lo que está diciendo. Mi alma está hastiada de mi vida. Y luego dice, daré curso a mi queja. Ahí te voy, Señor. Y dice, hablaré con amargura de mi alma. Hay personas en todas partes que tienen profundas necesidades. Así se sintió también el salmista. Y el salmista escribe diciendo, porque mi vida se va gastando de dolor
y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. El salmista vivió su experiencia también. ¿Cuál es la suya? En aquel tiempo, dijo Pablo, en aquel tiempo, le dice a los hermanos, en aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, esa es la diferencia. Hay tanta necesidad. Quizá usted tenga necesidad, pero la respuesta está en Cristo Jesús. Por eso necesitamos predicar el Evangelio. Y cada necesidad es una magnífica oportunidad para presentarle a la gente el poder del Evangelio, el amor y la gracia de Cristo Jesús. En otro tiempo, así estábamos nosotros, dice Pablo, sin Dios y sin esperanza en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Gracias a Dios. Bendito sea nuestro Dios. La necesidad, amigo nuestro, no tiene que enfrentarla solo. El Señor Jesucristo está aquí para ayudarle. El Señor Jesucristo está aquí para bendecirle. El Señor Jesucristo está aquí para darle una nueva esperanza. El Señor Jesús está aquí para invitarle a una nueva vida, a una nueva oportunidad de disfrutar la vida abundante que solamente Él ofrece. Aquel hombre, Eneas, enfrentaba una necesidad, pero su vida fue completamente cambiada, transformada completamente, porque allí donde hay un problema, y eso es lo que la Biblia nos enseña, donde hay una dificultad, allí hay una oportunidad para que el Señor Jesucristo muestre su gracia. Allí hay una oportunidad para que el Señor Jesucristo haga sentir su poder. Allí hay una oportunidad para que el Señor Jesucristo exprese su amor. ¿Tiene usted algún problema? ¿Está enfrentando una necesidad? Venga a Cristo Jesús y Él le ayudará. Solo confíe en Él y Él lo hará. La iglesia, campamento de Dios, amados hermanos, debe también ver en cada problema y en cada necesidad una oportunidad para ministrar del Señor Jesucristo. Y eso es lo que hace a las iglesias reproducirse. En tercer lugar, los tengo tan acostumbrados que siempre les doy 3 puntos y van a pensar que ya se terminó. Pero esta tarde hay más. En tercer lugar, la proclamación de cada miembro de la iglesia, amados hermanos, es fundamental. La proclamación, repita conmigo, la proclamación de cada miembro de la iglesia es fundamental para la reproducción de las iglesias. Ahora, quiero que reflexionemos un poco, hermanos, en cuanto a la proclamación, o sea, lo que vamos a proclamar, lo que vamos a anunciar. Dice el versículo 34, fije su vista en el versículo 34, de donde desprende este principio. Y Pedro le dijo, Eneas, ¿qué le dijo? Y Pedro le dijo, Eneas, no los oigo, como que no desayunaron. Y Pedro le dijo, Eneas, hermano Félix, dele tamales a todos, no tienen fuerzas. Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y al instante
se levantó. Quiero que por favor observe esta verdad. Mire, la proclamación fue una confrontación directa de parte del apóstol Pedro. Pedro dijo enérgicamente: Jesucristo te sana. Quiero que observe estas dos cosas en este punto. Primero, toda la Biblia nos dice, todo lo que la Biblia nos dice de este hombre es un hombre, Eneas. Es todo lo que nos dice. Usted va a ir a la Biblia desde el principio hasta el final y jamás va a encontrar absolutamente nada de Eneas. Todo lo que conocemos de él, su nombre y la condición en la que estaba. Entonces Eneas era sin duda un hombre sin mucha importancia para la sociedad de su tiempo, sin fama alguna, sin trascendencia, mientras que para el mundo él era una persona olvidada. Para el Dios nuestro, el Dios de gracia, el Dios de misericordia, el Dios de verdad, él era una persona muy importante. No existe entonces persona alguna que no sea importante para el Señor Jesucristo. Así lo demuestra. La Biblia dice que somos tan importantes y que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Cada persona es tan importante para el Señor Jesucristo porque la Biblia lo dice, Él no hace acepción de personas. La Biblia lo afirma, que cada persona es tan importante que el que a mí viene, yo no le echo fuera, dijo el Señor Jesús. Así es de que Eneas era muy importante para el Señor Jesús. Y usted, por supuesto, que también lo es. Y si una persona es importante para el Señor Jesús, debe ser importante para usted y para mí, que ya conocemos al Señor Jesucristo. Y deben de ser objeto de nuestra atención, también de nuestro cuidado, de nuestra administración. Él no hace acepción de personas. En este versículo bíblico donde dice Eneas, Jesucristo te sana, el segundo aspecto, la segunda cosa que yo quiero enfatizar aquí, y espero que usted, hermano, jamás lo olvide, jamás lo olvide, jamás lo vaya a olvidar. Esto es muy importante. Cuando yo le decía a los estudiantes en el seminario, en mi clase, los que no me conocían, cuando usted diga esto es muy importante, yo no necesito decirle que eso va a venir en el examen. Cuando usted me escuche decir esto es muy importante, es que es muy importante y eso va a venir en el examen. Ustedes no van a tener examen, ¿no? Pero esto es muy importante. No lo olvide, por favor. Este texto que estamos estudiando, al igual que muchos otros, muestran claramente que el centro de atención está siempre en el Señor Jesucristo. Jesucristo te sana. El centro de atención es el Señor Jesucristo, no lo olvide. Siempre es Jesucristo y su poder. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia no dice que el centro es Pedro. Porque la Biblia no dice que el centro es aquel hombre que está en la cama y su necesidad de ayuda que se extiende ya a lo largo de 8 años. Ese no es el centro de atención. Lo menciona y lo describe solamente. Pero el centro de atención es el Señor Jesucristo. El centro no es Pedro.
O sea, el centro no es el discípulo. O sea, el centro, mientras ministramos como Pedro está haciéndolo, no es usted ni soy yo. El centro es el Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Y Pedro no dijo, Eneas, yo te sano. Pedro no dijo tampoco, Eneas, yo declaro. Pedro tampoco dijo, Eneas, yo desato. Pedro tampoco dijo, Eneas, yo ato. Pedro no dijo tampoco, es mi poder, es mi fe, es mi obra, es mi trabajo, es mi milagro. Porque hay quienes hasta dan cursos de cómo hacer milagros, ¿no? Hay una corriente teológica homocéntrica, de la palabra homo, de hombre, que gira en derredor del hombre.